Buenas tardes. A continuación daremos inicio a la explicación de la actividad 4. El grupo 14 está compuesto por Cristian Felipe Vida Pérez y quien les habla Eric Sebastián Velasco Amador. Iniciando con la creación de usuarios. Para crear un usuario en la base de datos MySQL se debe utilizar el comando createUser. A continuación, en comillas, el nombre del usuario, seguido de @localhost. Posterior a esto se debe colocar el identity byte y entre comillas el nombre del usuario. Es importante aquí en este caso tener en cuenta el @localhost, ya que si no lo colocamos de la manera en que lo vemos en la imagen, es posible que genere error al momento de dar la creación del usuario. Continuando con la asignación de permisos, vemos aquí en la imagen de la izquierda la opción de crear de asignar los permisos a los usuarios de manera individual dependiendo de lo que necesite eh, tener el usuario. Entonces aquí por ejemplo vemos la opción del grant select, update. Digamos que esta es la base, la tabla, perdón, la base de datos y la tabla donde se le va a asignar el permiso y a qué usuario en específico se le va a asignar. También está la opción de asignar directamente todos los privilegios, los cuales incluye el create, el drop, el delete, el insert, el select y el update. La creación, la eliminación, la inserción, la selección de los datos o la consulta de los datos y la modificación de los mismos. Es importante también tener en cuenta acá para esta parte de la asignación de permisos, aplicar el comando flush privileges, que este es para, digamos, refrescar y que tome los últimos cambios que hicimos en la asignación de los permisos. La comprobación de los permisos que se han asignado a cada usuario se pueden consultar a través del comando show grants for y a continuación iría el nombre del usuario, siempre seguido del @localhost. Entonces aquí lo que nos trae esta consulta es los permisos que tiene asignados ese usuario, qué permisos tiene asignados y sobre qué base de datos y qué tabla también lo tiene asignado. Entonces aquí vemos que tiene asignado el usuario 3, las tablas programa, almacenes y profat. La eliminación de permisos a usuarios. Existen dos formas de hacer esta eliminación de permisos a usuarios. El revoke all privilege, grant options, seguido del from, a qué usuario se le va a eliminar. Entonces esta opción lo que hace es eliminar todos los permisos, todos los privilegios que se le asignaron al usuario que se coloca, digamos, acá en esta parte. La otra opción es eliminar alguno en específico, como por ejemplo en este caso se eliminó el insert únicamente de la base de datos NetService y de la tabla fabricante para el usuario 2. La eliminación de los usuarios directamente que se les asignan a las bases de datos se realiza a través del comando drop user, a continuación el nombre del usuario y el @localhost. ¿Por qué es importante la administración de usuarios y privilegios en las bases de datos de cualquier empresa? Esto es importante para garantizar la seguridad de la información que contienen las bases de datos de cada empresa. Por ejemplo, a nivel bancario, no todos los usuarios tienen los mismos privilegios de acceso a las bases de datos por la sensibilidad de información que puede llegar a tener, porque digamos la persona puede llegar a eliminar información importante o modificar información a su favor, o consultar datos que pues son sensibles. Entonces por esta razón se administran los usuarios que tengan acceso a esas bases de datos, permitiéndoles a algunos únicamente consultas, a los administradores directamente la creación o eliminación de tablas. Pues digamos que por esto es como la principal razón por la que es importante la administración de los usuarios en cualquier empresa a nivel de cualquier mercado que estén utilizando la base de datos, no necesariamente los sectores bancarios. ¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la asignación de usuarios y cómo se solucionó? Se tuvo la complicación
de que se hacían las modificaciones de los privilegios a los usuarios, pero no, digamos que no quedaban al instante porque no se utilizó el comando flush privilege. Entonces es importante siempre utilizar este comando para poder solucionar esa parte, debido a que, por ejemplo, nosotros le asignamos la, el permiso select, pero no tomaba este comando porque, digamos, no había refrescado sus privilegios. Entonces eso es todo. Muchas gracias.